Muy buenas tardes, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 9, que habla de la evaluación de desempeño. Como bien sabemos, en todas las organizaciones es muy importante hacer una evaluación en varios aspectos o puntos en los que se va desarrollando las tareas o los trabajos dentro de las empresas. Esto le va a ayudar, ¿verdad?, a los gerentes, a los dueños de las organizaciones, ver cómo se van desempeñando los trabajos o cómo se van logrando los objetivos trazados para lograr, ¿verdad?, lo que toda empresa desea, que es la de tener un óptimo beneficio, ¿verdad? Entonces vamos a ir a estar hablando de eso. Las organizaciones tienen la necesidad de evaluar los más diferentes desempeños, tanto financiero, operacional, técnico, de ventas y de marketing, la calidad de los productos, la productividad de la empresa, la atención al cliente y principalmente cómo es el desempeño humano, puesto que son las personas quienes dan vida a la organización y constituyen la piedra angular de la dinámica organizacional. Como bien ahí dice, ¿verdad? Todos esos puntos es importante o es necesario evaluar dentro del desarrollo de las tareas dentro de la organización. En la parte, siempre es necesario darle un seguimiento a la parte financiera, la parte operacional, pero el principal de todos es el desempeño humano, porque son las personas quienes realizan las tareas, ¿verdad? Entonces las personas son quienes dan vida, dice, ¿verdad? Porque las personas son los encargados de hacer desde lo más bajo hasta el último rango o punto de la organización. Entonces es muy importante el desempeño de las personas, de cada uno de nuestros trabajadores, cómo se van comportando dentro de las organizaciones. Es muy importante tener esa medición, ya que nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder ver cómo poder reconocerlos o cómo premiarlos, o en caso en que no esté funcionando, buscar una nueva técnica, una nueva posibilidad de poder mejorar algo que no esté surgiendo. En la organización moderna no hay tiempo para remediar un desempeño deficiente o por debajo de la media. El desempeño humano debe ser excelente en todo momento para que la organización sea competitiva y obtenga resultados en el mundo globalizado de hoy. Entonces, ¿cómo sabemos? En este tiempo tan acelerado, que cuenta con herramientas, ¿verdad?, de la tecnología mucho más avanzada, entonces se requiere, se necesita, es algo imprescindible que el talento humano de las organizaciones sean de manera óptima, su desempeño sean lo mejor posible, ¿verdad? Porque eso es lo que va a mantener a la empresa en un mercado, ¿verdad?, de competencia. ¿Qué medir? ¿Qué es lo que se debe medir? ¿Qué es lo que hay que prestar atención al momento de hacer una evaluación de desempeño? ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿De qué me tengo que agarrar? Dice, la preocupación inicial de las organizaciones se orienta hacia la medición, la evaluación y control de los tres aspectos principales. ¿Cuáles son esos tres aspectos principales que se deben de medir? Primero habla el resultado, el desempeño y factores críticos de éxito. Cuando hablamos de resultados, ¿verdad?, hablamos de resultados concretos y finales que pretenden alcanzar dentro de un periodo determinado. Generalmente siempre en las organizaciones se determinan, ya sea de manera mensual, semestral o anual, ¿verdad? Se fijan los objetivos que se deben de cumplir, alcanzar, ¿verdad? Entonces ese seguimiento es lo que se debe de hacer para poder esa medición medir de qué tan cerca o tan lejos aún estamos de alcanzar el objetivo trazado al inicio de nuestro año, ¿verdad? Luego el punto 2, ¿verdad?, que habla del desempeño, que es el comportamiento instrumentales que se pretende poner en práctica. El desempeño que se va realizando dentro o en el transcurso de las tareas que se van realizando en las organizaciones, ¿verdad? El desempeño de los funcionarios, el desempeño también inclusive de las maquinarias, si están acordes o falta cambiar, modernizar, ¿verdad?, todas esas cosas. Y factores críticos de éxito, aspectos fundamentales para que la organización sea exitosa en sus resultados. Factores críticos, ¿qué factores afectan al ambiente o el entorno en el lugar en donde yo esté trabajando? Dependiendo de la zona geográfica,
del departamento, del país, la ciudad, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que debo yo medir, que debo tener en cuenta para que a mí me puedan dar o generar unos índices que yo pueda detectar o determinar qué es lo que yo debo de hacer. Muchas empresas desarrollan varios sistemas de evaluación para acompañar resultados financieros, costos de producción, cantidad y calidad de los bienes producidos, desempeño individual de los empleados y satisfacción de los clientes. Entonces, esos son algunos de los puntos que, dependiendo de la política o dependiendo de qué es lo que la empresa le importa, a qué tiende, ¿verdad? Qué es lo que desea lograr. Entonces ahí es el punto en donde ellos buscan el mejor sistema de evaluación, ¿verdad? ¿Qué sistema es lo que va más adecuado al tipo de trabajo que se realiza dentro de las organizaciones? ¿Qué es la evaluación de desempeño? Ya estuvimos viendo qué es lo que se debe medir. Ahora vamos a hablar de qué es lo que es la evaluación de desempeño. Así como los profesores, ya seguro ustedes habrán pasado por la primera etapa de evaluaciones, ¿verdad? Los profesores deben evaluar cómo están los alumnos hasta esta primera etapa, ¿verdad? Hasta este primer periodo, cómo están, cómo van avanzando en el aprendizaje. Eso mismo es lo que se debe hacer también, se debe aplicar en las organizaciones. Se debe fijar o cada cierto tiempo se debe evaluar el comportamiento de las personas, ¿verdad? Que se van desempeñando dentro de mi organización. ¿Cómo están dando un buen rendimiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? ¿Verdad? Eso es lo que me va a ayudar. Es así como los profesores evalúan constantemente el desempeño de los alumnos, las organizaciones se preocupan por evaluar el desempeño de los empleados. La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en función a las actividades que cumple, de las metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y sobre todo su contribución al negocio de la organización. Todo eso es lo que se puede medir a través de la evaluación de desempeño, ¿verdad? El potencial, los resultados si los resultados que se fijó fueron alcanzados o no, su personal, su desarrollo, su estímulo, las cualidades con que cuentan esa persona y cómo contribuye en el negocio para el crecimiento de la organización. Entonces, todas esas cosas es lo que se logra a través de la evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño es un excelente medio a través del cual se pueden localizar problemas de supervisión y de gerencia, de integración de personas a la organización, de adecuación de la persona al cargo, de posibles disonancias o falta de entrenamiento y en consecuencia establecer los medios y programas para eliminar o neutralizar tales males, ¿verdad? Entonces siempre cuando nosotros hacemos una evaluación de desempeño, eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Esos males o esas falencias que van saltando o surgiendo dentro de nuestras organizaciones. Si, por ejemplo, un funcionario pasó por un proceso de selección, pero en el proceso de selección su rendimiento fue lo mínimo requerido o fue algo bueno, pero al momento de realizar la tarea no está dando ese rendimiento al 100%, entonces es un momento, ¿verdad?, que a través o gracias al desempeño, a la evaluación que se le hace a esa persona, tratar de volver a encaminarlo, ¿verdad?, volver a ponerlo dentro del carril que se está necesitando para que él pueda funcionar al 100%. En el fondo, la evaluación de desempeño constituye un poderoso medio para resolver problemas de desempeño y mejorar la calidad del trabajo y la calidad de vida de las organizaciones. Porque también ayuda, ¿verdad?, la evaluación de desempeño, como bien lo dice, que ayuda a determinar, ¿verdad?, las cualidades que tienen ciertas personas. Esas cualidades se reflejan luego con el comportamiento con los demás compañeros, porque muchas veces
capaz el funcionario, la persona sea una excelente persona, un excelente trabajador en las tareas para las que fue contratado, ¿verdad? Pero no tiene un buen relacionamiento con los compañeros. Eso de alguna manera también va a influir o va a disminuir en su desempeño que sea al 100%. Entonces, esas son las cosas que con la evaluación de desempeño se va logrando. O por decir, la persona cuando ingresó a la institución, su rendimiento era al 100% y con el transcurso de los tiempos fue disminuyendo. Entonces, con la evaluación voy a determinar o voy a tratar de ver qué es lo que pasó en ese transcurso para que él vaya disminuyendo el rendimiento de esa persona. Entonces, todas esas cosas es lo que se puede ir logrando con esto, ¿verdad? Y para tratar de remediarlo, para tratar de solucionarlo a tiempo. La evaluación de desempeño es la identificación, medición y administración del desempeño humano en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que es la evaluación de desempeño? Entonces, es la identificación, es la medición y la administración del desempeño humano en las organizaciones. Ahí es lo que engloba en síntesis, responde a la pregunta de qué es la evaluación de desempeño. Cuando habla de la identificación, se apoya en el análisis de cargo y busca determinar las áreas de trabajo que se deben examinar cuando se mide el desempeño. Entonces, primero identificar qué área, qué departamento o qué lugar yo estoy necesitando medir y por qué. ¿Qué está pasando en cierta área, en cierto departamento, para que yo tenga esa necesidad de medir o buscar qué problema está surgiendo en esa área, ¿verdad? Siempre primero entonces la identificación, identificar qué o a quiénes o qué cosa es lo que yo necesito evaluar. La medición, que es el elemento central del sistema de evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el desempeño con ciertos estándares objetivos. Siempre yo para realizar la medición, que ya es la aplicación de esa evaluación, ¿verdad? Yo tengo que tener ciertos estándares de comparativos de qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Y la administración ya es cuando se pone en marcha ese sistema de evaluación, ¿verdad? Más que una actividad orientada hacia el pasado, la evaluación se debe orientar hacia el futuro para disponer de todo el potencial humano de la organización. Entonces, eso es lo que se debe mirar ahora en el presente, no lo que ya pasó, sino lo que yo pretendo para el futuro, qué es lo que yo quiero. Si ahora están dando un rendimiento al 80%, para el futuro yo quiero que sea al 100%. Entonces yo tengo que ver, buscar, identificar todo eso para poder analizarlo y estudiarlo. Y aquí hay algunos temas. Dice, el primer teorema de la evaluación de desempeño. Dice, la gente busca el nivel de desempeño que le acomoda. Si no hacemos nada, si no los capacitamos, no corregimos sus errores, no les señalamos las expectativas, no se mejora la tecnología, entonces no tendríamos por qué esperar cambio alguno en el desempeño. Entonces, cuando yo voy a hacer una evaluación, entonces yo tengo que saber, de acuerdo al resultado, ¿verdad?, que me arroja esa evaluación, si hay alguna falencia, ¿verdad? Si realmente a los funcionarios les faltan ciertas capacitaciones o si no se les enseña, ¿verdad?, no se les muestra qué es lo que como empresa se está deseando de ellos, entonces va a ser difícil y la evaluación no va a ser fructífera, ¿verdad? Entonces eso es lo que se debe de lograr o se debe realizar con la evaluación de desempeño, ¿verdad? Buscar el nivel de desempeño que se le acomoda a la gente, ¿verdad? Y enseñarles qué es lo que quieren, para que así se pueda completar o se pueda lograr el cambio. El segundo teorema habla de una vez que se deteriora el desempeño se hace mucho más resistente a mejorar. Por eso que es muy importante que sea a tiempo, porque cuanto más dejas que pase el tiempo y que una persona se desempeñe de cierta forma y que no está funcionando, entonces le va a costar más a esa persona cambiar. Entonces por eso generalmente lo ideal es a tiempo, hacer la evaluación a tiempo. Cuando el desempeño baja y nos damos cuenta de ello, la corrección es relativamente baja, fácil y de bajo valor económico. Sin embargo, cuando el desempeño se deteriora significativamente sin darnos cuenta o sin tratar de mejorarlo,
la corrección se hace mucho más difícil y costosa. Si el problema se hace más severo, la organización podría no tener recursos suficientes para superar el problema y podría fallar completamente. Entonces eso es lo que nos da a entender, que cuanto más tiempo dejamos pasar o le hacemos la vista gorda a ciertas situaciones que van ocurriendo en nuestra empresa, entonces eso va a incurrir en mucho más gastos y capaz se salga de nuestras manos poder lograr volver a recuperar a las personas en su buen desenvolvimiento en sus tareas. Por eso siempre hay que darle un seguimiento continuo a todo lo que se refiere al desempeño de las personas. El tercer punto dice que el desempeño solo mantendrá su nivel si existe un sistema de mejoramiento continuo del mismo. Que es muy cierto, ¿verdad? Si constantemente alguien nos está diciendo o nos está apoyando o nos está mostrando cómo poder hacer bien las cosas, entonces siempre vamos a querer hacer mejor. Siempre que nos sentimos controlados, tratamos siempre de ser mejores las cosas. Y sin embargo, si se nos deja a la deriva, es como que nos acostumbramos, dejamos pasar, hacemos siempre de la misma forma nuestros trabajos, pero si alguien está constantemente evaluándonos o controlándonos, siempre vamos a querer dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando se ha hecho un esfuerzo exitoso para lograr un alto nivel de desempeño, el trabajo no está terminado. El esfuerzo debe ser sostenido, si no entrará a prevalecer nuestra teoría amado. Si no se da el apoyo al desempeño, se corre el riesgo de que empiece a deteriorarse de nuevo. Por eso hablo, ¿verdad? De darle un seguimiento continuo. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? Dice. ¿Por qué es necesario evaluar, verdad? Toda persona debe recibir retroalimentación respecto de su desempeño para saber cómo marcha en el trabajo. Sin esta retroalimentación, las personas caminan a ciegas. Las principales razones para que las organizaciones se preocupen para evaluar el desempeño de sus empleados son, vamos a ir mencionando, ¿verdad? Entonces, como bien dijimos, es necesario tener una retroalimentación de las cosas que hacemos. Es sumamente importante porque, como les dije, nos va a ayudar a mejorar las cosas que hacemos. Si yo estaba haciendo de una manera, pero viene alguien y me dice, ¿no te parece que sea mejor hacer de esta manera? Y te muestra un nuevo sistema. Y si vos aplicás y realmente te das cuenta de que es mucho más fácil o más factible, entonces ahí te está ayudando, ¿verdad?, a mejorar. Entonces la retroalimentación es sumamente importante. Las principales razones para que las organizaciones se preocupen por evaluar el desempeño de sus empleados son: primero, proporcionan juicios sistemáticos para fundamentar aumentos salariales, promociones, transferencias y en muchas ocasiones despidos a empleados, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a proporcionar. Si la persona, de acuerdo a su rendimiento o la evaluación de su desempeño, tiene la posibilidad de ascender, de crecer dentro de la organización, o en todo caso ya pasó por todas esas etapas y la persona no mejora, no cambia, no da un buen rendimiento, entonces lastimosamente queda fuera de la organización. Segundo punto habla de que permite comunicar a los empleados cómo marchan en el trabajo, qué deben cambiar en el comportamiento y en las actitudes, las habilidades o los conocimientos. Entonces, como bien dijimos, ahí entra un poco a detalle lo que es la retroalimentación, ¿verdad? Que yo necesito mejorar en mi comportamiento, ya sea con el trabajo o las personas con quienes yo estoy trabajando. El tercero posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos, que también es muy importante, ayuda muchísimo tanto en el desempeño y en la autoestima de las personas saber o por lo menos conocer algo de lo que mi jefe piensa del trabajo que yo estoy realizando, ¿verdad? La evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su desempeño. Objetivos de la evaluación de desempeño, y hablan muy bien, ¿verdad? Están las compensaciones variables, el desarrollo de carrera, selección de personal, motivación de personal, alineamiento de competencias, planes de capacitación. Estos son los objetivos entonces que tiene la evaluación de desempeño, ¿verdad? Siempre tiene ciertos objetivos. Vos le podés compensar, ¿verdad?, de acuerdo a si tuvo un buen rendimiento,
le das la posibilidad de ascender, que es lo que es el desarrollo de carrera. Vos le das la posibilidad, le abres las puertas al empleado de poder ascender dentro de la organización acorde al desempeño en sus tareas, ¿verdad? Puede entrar dentro de lo que es la selección de personal, tiene la posibilidad de ingresar, se los motiva, que es algo muy importante que el funcionario esté motivado, porque como bien lo dijimos al inicio, ¿verdad? Que las personas que trabajan dentro de la organización es lo que le da vida a esa empresa. Alineamiento de competencias, que ¿verdad? Ahí se alinea, se ve cuáles son las competencias que tienen las personas. También los objetivos que brindan en los planes de capacitación. ¿Verdad? Si la persona necesita ser capacitada, entonces puede incurrir a esos planes. Bueno, ya estuvimos hablando entonces de todo, de qué es lo que se debe medir, qué es la evaluación de desempeño, ¿verdad? Para qué sirve y ahora qué se evalúa, qué es lo que en realidad se evalúa dentro de la evaluación. Dice, las cualidades del sujeto, que ya sean su personalidad y su comportamiento. Eso es uno de los puntos que se evalúa, porque es muy importante y tiene mucha influencia la personalidad y el comportamiento que tiene ese funcionario para que su rendimiento sea eficiente, ¿verdad? Entonces, el primer punto es la cualidad del sujeto. El segundo punto es la contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. ¿Cómo está contribuyendo el sujeto al logro de los objetivos? ¿Está haciendo bien su trabajo? ¿Está haciendo lo que vos le pediste? Y también potencial de desarrollo. Esos son los 3 puntos que se evalúan. Las cualidades del sujeto, la contribución del sujeto y el potencial de desarrollo. Factores que generalmente se evalúan, habla también, dice, conocimiento del trabajo, calidad del trabajo, las relaciones que tiene la persona con las personas, la estabilidad emocional o emotiva, la capacidad de síntesis y capacidad analítica. Capacidad de síntesis era tratar de algo muy grande, tratar de quitar lo principal, y de analítica es de analizarlo. Como bien sabemos, ¿verdad? Que todo lo que nos genera algo positivo, capaz nos ayude, también tiene su lado negativo. Generalmente los puntos débiles de la evaluación de desempeño son, ¿cuáles son los puntos débiles dentro de la evaluación? Dice, cuando las personas involucradas en la evaluación la perciben como una situación de recompensa o castigo por el desempeño anterior. O sea que muchas veces las personas pueden fingir, ¿verdad? Cuando ellos estén dando cuenta de que están siendo observados o que están siendo evaluados, ellos pueden detectar eso y claro, obviamente en ese momento ellos van a dar lo mejor de sí mismos. Entonces, eso es un punto medio dudoso, ¿verdad? De lo que te va a arrojar el resultado que va a arrojar esa evaluación. Cuando se hace énfasis en el trámite de formularios que en la evaluación crítica y objetiva del desempeño. O sea que cuando solamente se le da importancia a lo que dicen los papeles y no se observa realmente el trabajo o el desempeño que está haciendo esas personas. Otro punto débil, cuando las personas evaluadas perciben el proceso como injusto o tedioso. La falta de equidad perjudica profundamente el proceso de evaluación, que muchas veces se da en ciertas situaciones o ciertas empresas, ¿verdad? De que las personas perciben o se dan cuenta de que hay ciertos privilegios hacia ciertas personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya la evaluación ya no va a ser justa. Cuando los comentarios favorables del evaluador conducen a una reacción negativa del evaluado, que ese es un punto también. Muchas veces no queremos aceptar lo que hacemos mal y entonces esa retroalimentación o ese comentario quizás yo no lo tome bien de parte del evaluado y eso afecte en mi persona. Y cuando la evaluación no constituye un valor agregado, es decir, cuando está basada en factores de evaluación que no conducen a nada y no agregan valor a nadie. Por eso es muy importante tener bien claro o identificar qué es lo que vos querés medir. Ahora, qué es lo que tener bien identificado la zona y medir las necesidades o los puntos débiles que realmente necesitan ser evaluados.
También estaban del otro punto en contrapartida las ventajas de una evaluación de desempeño. ¿Cuáles serían esas ventajas? Mejora el desempeño a través de ¿qué? De la retroalimentación, como vimos, ¿verdad? Surgen las políticas de compensación que pueden ayudar a determinar quiénes necesitan recibir aumentos, que también eso sería una manera de motivar a esas personas que realizan bien sus trabajos, ¿verdad? Decisiones de ubicación, que serían las promociones, la oportunidad de crecer o de ser transferidas las personas, ¿verdad? De acuerdo al desempeño que tienen. Si yo veo que un funcionario puede dar un mejor rendimiento en otro departamento, entonces creo que es lo conveniente, sería lo más factible, entonces transferirlo a esa área. Necesidad de capacitación y desarrollo, que es también lo que te va a arrojar. Si yo veo que cierta área o ciertas personas necesitan ser capacitadas un poco más, entonces eso va a arrojarme. El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar o un potencial no aprovechado. Planeación y desarrollo de la carrera profesional que guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. Errores en el diseño del puesto. El desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto, que muchas veces también se da, ¿verdad? De que no es acorde a ese puesto, esa persona. Y también te va a arrojar la ventaja de desafíos externos, que en ocasiones el desempeño se ve influido por factores externos como la familia, la salud, las finanzas, que pueden ser identificados en las evaluaciones, porque muchas veces esos eran ciertos problemas, que si algún funcionario, alguna persona siempre fue un excelente funcionario, un excelente dentro de lo que sea la producción de ciertas partes, dependiendo de las funciones o cargos que realiza ese funcionario, siempre hay que darle un poco de seguimiento también, porque muchas veces, como bien dicen, esos desafíos externos influyen en la persona. Puede tener algún problema familiar, puede tener algún problema financiero, que eso lo va a desestabilizar, y sería muy bueno entonces tener el conocimiento de qué o por qué situaciones está pasando ese funcionario. Para llegar a la evaluación de desempeño se pasa por ciertas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Primero se debe definir el objetivo. ¿Qué es lo que yo voy a lograr haciendo esa evaluación de desempeño? ¿A quién está dirigido? Ahí voy a identificar a quién o a quiénes yo voy a evaluar, ¿verdad? ¿Quién es el evaluador? ¿Quién va a evaluar a ese grupo de personas? ¿Quién realizará la evaluación? Porque siempre también se tiene que evaluar, no solamente dejar al evaluador todo en mano, sino que ellos también deben de ser evaluados, porque quizás él va a mirar desde un punto de vista y la otra persona puede percatarse de ciertas otras cosas que realmente sean necesarias, ¿verdad? También se debe fijar la periodicidad, cada cuánto tiempo yo voy a hacer una evaluación de mis funcionarios, de manera trimestral, de manera semestral, de manera anual, de manera quincenal. Ya va a depender de la política de la empresa. La elección del método, qué métodos yo voy a utilizar, ¿verdad? La capacitación del evaluador, que el evaluador debe estar bien capacitado, debe conocer bien el método que va a poner en marcha para que me pueda arrojar los resultados. Puesta a punto del sistema ya, ¿verdad? Cuando ya tengo todo listo, ya sé a quién, ya tengo todos los demás puntos, ¿verdad? Ya tengo definido el objetivo, a quién está dirigido, quién va a ser evaluador, quién se va a evaluar, ¿verdad? Y entonces después habla de la aplicación. Se aplica esa evaluación. Luego de la aplicación se hace un análisis para ver los resultados, ¿verdad? Después pasa la utilización de los resultados. Y por último es la comunicación de los resultados, que también es sumamente importante, dar a conocer al evaluado el resultado que obtuvo en el desarrollo de esa evaluación de desempeño. Errores humanos, ¿verdad? Que siempre como seres humanos a veces se tienen ciertos errores, incurrimos en ciertos errores, ¿verdad? Caemos. Elementos subjetivos del calificador, dice. Los prejuicios personales, cuando el evaluador sostiene una opinión personal anterior a la evaluación.
Está efecto de halo aureola. Dice, el evaluador califica al empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce. O sea, con el solo simple hecho de entablar una conversación, entonces el evaluador ya le califica. Antes de poner en práctica la aplicación del método, el sistema que va a utilizar para evaluar a ese funcionario, él ya le da una calificación. A eso es lo que se le llama el efecto halo o aureola. Luego está la tendencia a la medición central. Dice, algunos evaluadores tienden a evitar las calificaciones muy altas, muy bajas, distorsionando sus mediciones para que se acerquen al promedio. O sea, la tendencia a hacer un promedio. No le da una evaluación ni muy alta ni muy baja, sino lo deja generalmente ahí por el medio. El efecto del carácter o interferencia por razones subconscientes, que está dado por las características personales de cada evaluador, ya que existen evaluadores exigentes, que son calificación baja, o generosos, que generalmente le dan una calificación alta en sus evaluaciones, ¿verdad? Entonces eso ya va a depender de la personalidad, del carácter del evaluador, que hay personas que son muy exigentes, no perdonan ni un punto, ni una coma, nada. Entonces esos son ya muy exigentes y generalmente dan una evaluación muy por debajo. O los que son ya demasiado generosos o muy buenos, entonces esos siempre van a tender a dar una calificación alta. Efecto memoria o de acontecimientos recientes, que a veces pasa, ¿verdad? Que capaz el funcionario haya sido siempre, desde el ingreso a la organización, siempre ha sido un excelente funcionario, pero ¿qué pasa? Justo un mes antes de entrar la evaluación o de que se tome esa evaluación, él tuvo o incurrió en una falta. Generalmente eso influye. No se tiene en cuenta todo el periodo largo que él fue un excelente funcionario, pero no, lo condena esa pequeña o esa una falta que tuvo antes de que se aplique esa evaluación que generalmente se suele dar, ¿verdad? Tendencia a juzgar sobre los últimos acontecimientos, es decir, lo que hizo el evaluado en los últimos días. En realidad, el error consiste en olvidar que la calificación abarca un periodo. O sea que cuando hablamos, por ejemplo, si es semestral, mirar desde el comienzo hasta que se complete ese semestre. No solamente mirar los acontecimientos que hayan marcado, ya sean de manera negativa al funcionario o de manera positiva. Siempre hay que tratar de mirar todo ese periodo. Hay que englobar todo. Existen ciertos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Dice la evaluación de 360 grados, dice, también conocida como evaluación integral, es una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas. Pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde los ángulos de los jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, etc. Los principales usos que se dan en la evaluación de 300 grados son medir el desempeño del personal, medir las competencias, diseñar programas de desarrollo. Como bien vemos, por eso lleva el nombre de evaluación de 360 grados. Como bien lo digo, yo, vamos a poner como ejemplo, yo empleado, ahí en el medio, y todas esas personas que están alrededor son los que los evalúan. Ya está, el cliente externo, el supervisor, el cliente interno, el compañero de trabajo, personas con que les reportan y yo vuelvo el mismo, ¿verdad? Se cierra un círculo, sigue un círculo de todas esas personas, cómo influyen o evalúan a mí, me evalúan a mí como funcionario, ¿verdad? Los objetivos de realizar una evaluación de 360 grados son conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a diferentes competencias requeridas por la organización y el puesto en particular. Detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo o de la organización. Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y por lo tanto de la organización. El verdadero objetivo de las evaluaciones de 360 grados es el desarrollo de las personas. El proceso no concluye cuando se presentan los resultados ni después de su lectura y análisis. La persona debe incorporar
comprender el alcance y aceptar los resultados de la evaluación recibida. No es que terminan nomás ahí haciendo una evaluación, sino que yo como evaluado debo aceptar y ver, ¿verdad?, como algo bueno que me están dando como resultado de esa evaluación por la que yo pasé, ¿verdad? Luego reflexionar para posteriormente encarar acciones concretas para mejorar aquello que así lo requiera. Para la organización y para el individuo no presupone ningún logro si no se acompaña de un plan de acción concreto para desarrollar las competencias. Si yo no tengo un plan de acción, entonces creo que no va a ser conveniente realizar una evaluación de desempeño. La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la misma, de lo que se desea medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la eliminación de fuentes de errores. Es muy importante que en este proceso se dé a conocer de manera estratégica y cuidadosa la organización a través de explicar con claridad que el propósito de utilizar este proceso de retroalimentación de 360 grados es para contribuir con el desarrollo de los individuos que colaboran en la organización. El otro punto habla de enfatizar sobre la confidencialidad del proceso, garantizar a los empleados que los resultados del proceso no serán utilizados para ejercer medidas disciplinarias y capacitar a aquellos que participarán en el proceso sobre el propósito, formatos a utilizar y los roles a desempeñar. Las evaluaciones potenciales indicarán de 3 a 5 factores críticos de éxito. Por ejemplo, para una organización de servicios, los factores críticos pueden ser enfoque al usuario, trabajo en equipo, iniciativa, eficiencia, rapidez, velocidad, valor agregado, confianza y honestidad, puntualidad, compromiso y responsabilidad. Estos factores de éxito son esenciales para que un empleado sea un miembro que contribuya de manera eficiente en la organización o en un departamento específico. Para cada factor de éxito se generan de 4 a 5 descripciones específicas del comportamiento esperado. Por ejemplo, para trabajo en equipo se comparte éxitos y fracasos, escucha con atención y respeto, planean juntos y escuchan juntos. Los factores de éxito y las descripciones del comportamiento esperado se incorporan en el formato de calificación. ¿Quién debe evaluar el desempeño? La evaluación de desempeño es un proceso de reducción de incertidumbre y al mismo tiempo de búsqueda de consonancia. La evaluación reduce la incertidumbre del empleado al proporcionarle retroalimentación de su desempeño y busca la consonancia porque permite intercambiar ideas para lograr la concordancia de conceptos entre el empleado y su gerente. La evaluación de desempeño debe mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de su contribución a la organización y al cliente. Las organizaciones utilizan diferentes alternativas para evaluar el desempeño del empleado, ¿verdad? ¿Quiénes serían las personas que puedan realizar una evaluación? Primero está la autoevaluación de desempeño. Se dan organizaciones muy democráticas y participativas. O sea, el propio empleado tiene la posibilidad de darse una calificación. O sea, se autoevalúa, se autoexamina él mismo. El otro es el gerente, que en la mayoría de las organizaciones le corresponde esa responsabilidad. O sea, el gerente tiene esa responsabilidad de controlar o evaluar a los funcionarios. El otro está en lo que son de manera compartida. El empleado y el gerente. El empleado se autoevalúa y el gerente también da una calificación, una alternativa interesante para obtener resultados importantes. Luego, el otro punto que puede llegar a evaluar, equipo de trabajo. Se evalúa el desempeño de los miembros y el programa, las medidas para mejorar. O el órgano de recursos humanos, que es centralizado y asume totalmente la responsabilidad de la evaluación de desempeño de todos los empleados de la organización.